Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo espacio de candidatos, un programa que hoy vamos a dedicar para conocer a los cabezas de lista de Partido Socialista y Partido Popular que concurren en las próximas elecciones municipales en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. Como siempre, vamos a comenzar el programa dándole paso al actual alcalde de Bolaños de Calatrava y candidato a la reelección, señor Eduardo del Valle. Señor del Valle, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues a partir de estos momentos dispone usted de 14 minutos para dirigirse a todos los ciudadanos de Bolaños de Calatrava, cuando quiera. Muchas gracias, sobre todo muchas gracias a CRN por darnos esta oportunidad de poder compartir estos minutos exponiendo pues cuáles son nuestro trabajo y nuestras líneas de actuación. Cuando me plantearon la idea de participar en este programa, yo creo que pensé que era muy importante no solo decir qué cosas haría si vuelvo a ser reelegido como alcalde, sino también hacer también un balance, puesto que hemos estado gobernando estos 4 años. La verdad es que creo, sinceramente, que cuando fui elegido alcalde de Bolaños de Calatrava fue porque la gente tenía una serie de preocupaciones y una serie de problemas difíciles de resolver y vio y confió en mí para poder resolverlos. El primero y más importante que existía era el agua. Recuerdo que cuando llegué a la alcaldía, al despacho de alcaldía, a las pocas semanas apareció un vecino con un bote de agua casi marrón que vino a traérmelo para decirme que la calidad del agua que teníamos en Bolaños era muy mala, era pésima. Y ese fue uno de los empeños que en esta legislatura más trabajo nos ha llevado. Nos ha costado muchas reuniones con la Confederación Hidrográfica de Guadiana, con la Junta de Comunidades, hasta dar una solución definitiva al problema del agua en Bolaños de Calatrava, y ahora mismo podemos decir que tenemos un agua de mucha más calidad que la que teníamos anteriormente. Tenemos, por tanto, un agua en el que ha bajado muchísimo los tilalometanos. Podemos decir que aquel agua que me traía aquel vecino no era potable y ahora tenemos un agua potable, y encima hemos conseguido algo muy importante que demandaban muchos ciudadanos, es quitarles el mal olor y el mal sabor al agua. Los dueños de los bares, de los restaurantes, cuando vas ya te dicen que los hielos son blancos y no marrones como había actualmente. Otro problema que teníamos importante era un problema de convivencia. Era un problema de convivencia sobre todo con la población extranjera que había venido a trabajar a nuestra localidad y que estaba generando situaciones de conflicto. Aquí también ha habido un trabajo y un esfuerzo inmenso de coordinación de todo el equipo de gobierno, pero también con otras administraciones. Hemos conseguido eliminar algo que era un problema sangrante, que era que había unas edificaciones, viviendas, donde había hacinados muchos inmigrantes, y hemos conseguido, con el compromiso de muchos vecinos de la localidad, reducir ese hacinamiento de los inmigrantes. Recuerdo que siempre se decía que en Bolaños había muchos inmigrantes, pero que eso era una cuestión nacional, que eso era una cuestión que no era local, que no era de Bolaños. Y sin embargo las cifras eran claras. En Bolaños había un 12% de población inmigrante y sin embargo en la vecina Almagro solo un 3% de población inmigrante. Con este esfuerzo de contra el nacimiento, con la coordinación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil para detener y expulsar a aquellas personas inmigrantes que no tenían regularizada su situación, y sobre todo con la cooperación con las asociaciones de inmigrantes para que exista una verdadera integración en Bolaños, hemos conseguido resolver el problema. De tal manera que en estos 4 años la población inmigrante en Bolaños ha bajado un 7% y en poblaciones, por ejemplo, como Almagro, nuestra vecina, ha subido un 60%. Pero lo más importante no es si ha bajado o subido la población, sino el efecto que hemos conseguido de convivencia mutua entre las poblaciones y los distintos colectivos, que yo creo que ha hecho que baje mucho la tensión y la conflictividad y estemos hablando ya de una verdadera integración. El tercer gran reto, y yo creo que este era muy importante, era esa sensación que teníamos los bolañegos de que pueblos más pequeños de alrededor, como Torralba o como Carrión o como Almagro, conseguían más fondos y más financiación para sus proyectos, para sus infraestructuras, para sus inversiones, para aquellas cosas que necesitaba nuestro pueblo. Y eso se ha invertido completamente la tendencia. Mirad, yo solo os voy a dar un dato que yo creo que es revelador. En estos 4 años hemos conseguido invertir en inversiones grandes, no en pequeñas inversiones, en grandes inversiones, en 69 proyectos de inversión, 46,5 millones de euros. Se trata de 7.733 millones de las antiguas pesetas. Y algo más importante, de esos 46,3, los bolañegos, de sus presupuestos, de los presupuestos del ayuntamiento, solo hemos tenido que aportar 2,9, es decir, solo el 6%. Hemos conseguido
28 millones y medio de euros de la Junta, 9,6 millones de euros de la Diputación, 5 millones de euros del Estado. Y esto yo voy a hacer una comparación que todo el mundo va a entender. Con estos 2,9 millones de euros que he puesto los bolañegos hemos conseguido hacer 69 inversiones de infraestructuras importantes. En la anterior legislatura, con 3 millones de euros, solo se consiguió hacer una, que es la Plaza de Toros. Yo, por tanto, que la diferencia es sustancial y que nos está permitiendo ya ser en infraestructuras y en servicios, ser referentes comarcales en muchos servicios. El Centro de Atención Temprana para Niños Discapacitados ya es un referente comarcal y vienen a recibir los servicios a nuestra localidad gente de Valenzuela, de Almagro, de Granátula, de Moral de Calatrava. Y también nos pasa con el centro ocupacional, que también se ha puesto en marcha en esta legislatura, donde tenemos chicos de Daimiel, de Torralba, y por tanto yo creo que este esfuerzo de cooperación con otras administraciones, pero también de tener proyectos ilusionantes que consigan convencer para que se invierta Bolaños, se ha conseguido de lejos. Otro aspecto que yo creo que estaba muy desatendido era la atención a los distintos colectivos, a las distintas asociaciones de la localidad que en la última época venían arrastrando una decadencia, desaparición de muchas de ellas y también disminución de las posibilidades. Yo creo que les faltaban medios, les faltaba promoción y les faltaba cooperación por parte del equipo de gobierno. En estos 4 años hemos visto nacer nuevas asociaciones y nacer con fuerza, como la Asociación del Alzheimer, como la Asociación Padisbol, como la Asociación contra el Cáncer. Y yo creo que eso es porque ven que existe esa cooperación y esa fuerza que desde el equipo de gobierno se les da para iniciar todos los proyectos que son siempre en beneficio de nuestra localidad. Hasta en estos últimos meses yo me he reunido ya con 26 colectivos, con 26 asociaciones distintas y eso es lo que me ha transmitido. Me han transmitido que tenemos que seguir trabajando juntos para seguir haciendo cosas importantes para nuestro pueblo. El último gran reto que faltaba era la modernización del propio ayuntamiento. La verdad es que no se podía permitir que la atención al ciudadano se hiciera en un pasillo de la antesala del despacho del alcalde, como pasaba en la anterior legislatura. Ahora ya tenemos una oficina de atención al ciudadano donde a la gente se le trata y se presta un servicio público como debe de ser. Pero hemos ido más allá. Estamos trabajando para que el ayuntamiento se convierta en digital, sea una ciudad digital. Y ya hemos emprendido las primeras cosas importantes, como que Bolaños ya tenga su red WIMAS, que permitirá un acceso más barato a todos los bolañegos a los servicios de acceso a Internet. Esto es lo que hemos hecho y yo creo que hemos cumplido de sobra. Hemos hecho una gestión, yo creo que sin parangón y sin comparación con anteriores legislaturas. Mirad, con estos 2,9 millones de euros que los presupuestos han gastado los bolañegos en inversiones, hemos conseguido generar 17 millones y medio de euros de patrimonio. Estamos hablando de 8.000 metros cuadrados de suelo, porque este ayuntamiento no tenía suelo, 11 nuevos edificios y reforma y ampliación de otros 7 edificios más donde se prestan servicios. Y estamos hablando de servicios muy importantes para la ciudadanía, del centro de salud, estamos hablando del cuartel de la Guardia Civil, estamos hablando de una nueva guardería, de un colegio de primaria, de una ludoteca, de un centro de atención temprana, de la reforma del ayuntamiento, de un vivero de empresas, de cosas importantes y de servicios importantes para nuestro municipio. Eso quiere decir nada más y nada menos que por cada peseta que ha puesto los bolañegos hemos conseguido generar 5,6 pesetas en nuevo patrimonio, que es patrimonio de todos los bolañegos. Y por tanto yo creo que esta gestión que hemos hecho, que yo creo que ha sido una gestión eficiente y eficaz, debe tener el compromiso también de los ciudadanos y el premio de los ciudadanos con su voto en las próximas elecciones. Y ahora nos enfrentamos, como no, a otros 4 años con importantes retos. Desde luego no se ha hecho todo y queda mucho trabajo por hacer. Y yo creo que tenemos que centrarnos en aquellas cosas más importantes que le preocupan a la ciudadanía, como hicimos anteriormente. La primera y más importante es atender a los colectivos que más lo necesitan. En este momento tenemos a unos jóvenes, por ejemplo, que debido a la crisis económica no tienen capacidad adquisitiva para comprar una vivienda. Yo creo que aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo de la Administración para construir al menos unas 100 viviendas para jóvenes en los próximos 4 años. Pero también tenemos algo muy importante que no debemos olvidar, que son la atención a las personas dependientes. Por ejemplo, las personas con Alzheimer. Yo creo que tenemos que construir ese centro de atención a las personas con Alzheimer y a sus familiares que les permita que se presten esos servicios de calidad y ser aquí también referentes comarcales en materia de atención a personas dependientes. Y, por supuesto, tanto la residencia de mayores como el centro de día se nos han quedado pequeñas y tenemos que hacer un gran esfuerzo. En las próximas semanas licitaremos suelo para intentar construir una gran residencia de mayores con centro de día que permita también prestar servicios a domicilio a las personas mayores de la localidad. Le quedan 5 minutos, señor del Valle. Hay otro gran paquete importante que es
la reforma de nuestro pueblo como urbanismo. Tenemos muchas calles donde el acerado, el asfaltado es deficiente. Estamos haciendo y elaborando un plan global para atender todo el entorno urbano de nuestra localidad. Es el plan que nosotros llamamos de accesibilidad, pero que no es solo accesibilidad física o discapacitados, que también. Se trata de un plan donde queremos estructurar y reformar todas y cada una de las calles de la localidad, como ya hemos hecho, por ejemplo, con la renovación del alumbrado público, que en este momento ya hemos completado un 80% de las calles, porque las cosas bien hechas hay que hacerlas planificadas y hay que hacerlas con sentido global. Y la parte más importante en la próxima legislatura, que será trabajar por la creación de empleo. Es verdad que oímos que parecería que los ayuntamientos no tienen nada que hacer en materia de creación de empleo, y yo estoy en absoluto en desacuerdo con esta afirmación. Yo creo que desde los ayuntamientos se pueden hacer muchísimas cosas para favorecer la creación de empleo. La primera de ellas y más importante, o una de las más importantes, es la mejora de las comunicaciones. Tenemos que mejorar las comunicaciones de Bolaños. Ya está aprobada y licitada y a punto de adjudicarse la carretera Bolaños-Almagro, que es una unión muy importante, porque al final entre los dos municipios estamos hablando de más de 20.000 habitantes y por tanto de un gran mercado de empleo. Pero también la reforma de la carretera de Torralba, que hace muy pocas fechas la Diputación anunció su reforma y su ampliación. Y una que para nosotros creo que va a ser muy importante de cara a futuro, que es la mejora de la conexión entre Bolaños, Daimiel, Portolápice, nexo de conexión que nos podría situar desde el punto de vista logístico como un lugar estratégico en el itinerario norte-sur, desde Madrid hasta Andalucía. Y ese será uno de los esfuerzos más importantes de cooperación con otras administraciones para conseguir este objetivo. Por otro lado, yo creo que es muy importante en materia de creación de empleo crear infraestructuras para los jóvenes y dar esos servicios que sean de calidad. Hemos creado el vivero de empresas, cuyo objetivo es que los jóvenes puedan crear su empresa sin tener que asumir ese coste inicial de inversión tan grande como que puede suponer la creación de una nave o la creación de un despacho, de manera que puedan hacerlo fácilmente. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de formación y de promoción de la generación de proyectos de autoempleo. Otra parte muy importante tiene que ver con la cooperación con nuestro sector agroalimentario. El sector agroalimentario de Bolaños es uno de los sectores más potentes. Tenemos fábricas, tenemos empresas que se dedican a la transformación de la cebolla, de la berenjena y de tantos productos. Y también tenemos nuestras cooperativas con el aceite y el vino. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo, como ya lo estamos haciendo, de conectar todos esos empresarios o cooperativistas con el gobierno regional para facilitarles la inversión, para que tengan todas las ayudas necesarias para poner en marcha sus proyectos y que seamos más competitivos. 2 últimos minutos. Muchas gracias. También hay una parte muy importante que esta legislatura ya hemos empezado a hacerla y que está dando muy buenos resultados, que es que hay que potenciar nuestro sector turístico y de la hostelería. En tan solo muy poco tiempo, la musealización del castillo y la puesta en valor de nuestro patrimonio ha conseguido que tengamos el año pasado más de 12.000 visitantes. Hoy me daban el dato del mes pasado. En un solo mes han venido 1.000 visitantes. Hay que conseguir que estos visitantes no solo vengan a ver nuestro castillo, sino que vengan a disfrutar de todo nuestro pueblo y por tanto también a disfrutar de nuestra hostelería y por tanto a, digamos, dejarse el dinero en nuestra localidad, porque eso nos permitirá que este sector, el sector de la hostelería y el turismo, crezca y genere empleo. Y esto también tiene que ver con la cultura, con hacer eventos y grandes eventos en materia cultural, en materia deportiva, que consigamos que Bolaños sea un referente, que venga gente a estos eventos y que al final generen empleo en el sector del turismo y de la hostelería. Otra parte muy importante es la rehabilitación de viviendas. Por primera vez Bolaños ha tenido un programa de rehabilitación de viviendas donde los propietarios de viviendas tienen ayudas para hacer sus reformas. Esto genera empleo en el sector de la construcción y lo que tenemos que intentar estos 4 años es abarcar más, es incrementar este sector de desarrollo, incrementar la zona del área de rehabilitación integral y conseguir por tanto que más bolañegos consigan hacer reformas y que además tengan financiación y ayuda. Tenemos que conseguir atraer empresas verdes y esto necesita de la cooperación con otras administraciones, plantas de biomasa, plantas de biodiesel, empresas de energía eólica y también tenemos por supuesto que generar suelo industrial. Tenemos que generar más suelo industrial y lo tenemos que hacer más inteligentemente, no invirtiendo desde el ayuntamiento, sino intentando desde la empresa regional de suelo que sea la que invierte y la que genera ese suelo industrial. En definitiva, yo creo que hay motivos para confiar porque hay una gestión importante y un proyecto de futuro
planteado y planificado para mejorar nuestro pueblo. Y yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad